luchando y que estamos peleando no solamente por la felicidad, sino por la salvación, que ya se nos entregó, que ya se nos dio gratuitamente, pero de alguna u otra forma nosotros podríamos desviarnos y desechar lo que Dios con tan grande sacrificio nos entregó. Y esto en base a un principio, un pensamiento. La psicología dice que un pensamiento nos lleva a una acción. Una acción nos lleva a una conducta a un carácter, y un carácter a un destino. Pero todo empieza con un pensamiento. Todo en la vida, hermano, del ser humano, toda decisión empieza con un pensamiento. De los pensamientos, de acuerdo a la escritura aquí menciona fortalezas, menciona argumentos y menciona pensamientos. Fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Esa es una fortaleza. Son murallas, muros de contención. En la vida del cristiano puede haber fortalezas, puede haber murallas buenas y puede haber murallas malas, malignas, dañinas también. Las fortalezas servían, hermano, por ejemplo, estas para defender a una ciudad. Esas eran las murallas buenas. Pero también podrían servir para aprisionar a hombres si no podían salir de ahí. Las murallas en nuestras vidas pueden servir para protegernos de ataques externos, ataques del enemigo espirituales, pero también pueden servir, hermano, para no permitir que la gente que nos quiera ayudar, o que aunque la palabra de Dios que nos quiera libertar, no pueda penetrar en nuestras vidas. Entonces hay fortalezas malas y fortalezas buenas, así como existe el bien y el mal, así como existe el día y la noche. Esto se llama dualidades en teología. Así como existe el diablo y existe Dios, la santidad y el pecado, así como existe el reino de la luz y el reino de las tinieblas, también existen fortalezas buenas y fortalezas malas. Las fortalezas se forman por argumentos que se agrupan y llegan a formar fortalezas. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son pensamientos establecidos que están esperando la aprobación de nosotros para unirse. ¿Qué es un argumento? Usted le dice a una persona, oye, ¿podrías ir a tal lugar? Y la persona le dice, no puedo ir por esto, por esto, por esto y por esto. Esos son argumentos. O una persona dice, a mí nadie me quiere. Ese es un pensamiento. ¿Qué es un argumento? ¿Por qué no te quieren? Porque mis hijos no me quieren, porque mi marido no me quiere, porque mi esposa no me quiere, porque nadie me hace caso, porque no me saludan. Todo viene por un pensamiento, se convierte en argumento y se convierte en una fortaleza. Un pensamiento se agrupa en sí mismo. Por ejemplo, su hijo no vino temprano a la casa. La mamá, que es la que más se preocupa, empieza a decir qué le pasaría. ¿Qué tal que se le descompuso el carro? ¿Qué tal que se le ponchó una llanta? ¿Qué tal se le salió de la carretera? ¿Y qué tal que se chocó? ¿Y qué tal que ya está en el hospital? ¿Verdad? Que con un pensamiento, hermano, ¿dónde está mi hijo? No ha llegado a la casa. ¿Qué tal que se le descompuso el carro? Un pensamiento. Pero ese pensamiento se agrupa con otro. ¿Qué tal que se salió de la carretera? ¿Qué tal que chocó? ¿Qué tal que está en el hospital? Esto se convierte en un argumento. Los argumentos de igual manera se agrupan entre sí y se convierten en fortalezas. Lo crítico aquí es que cuando nosotros no renovamos nuestro entendimiento, seguimos siendo los mismos por años. Como aquella mujer que decía, yo nací chicharra y moriré cantando. ¡Santo! Hay gente que dice, yo nací para morir, yo nací para ser pobre. ¡Santo! Así es la gente. Y por más que usted le explique, ¿por qué? Porque tiene murallas, tiene muros de contención que es imposible penetrar para que reciba la ayuda. Sí, amén. El problema es que los pensamientos, hermano, tienen el poder de somatizarse. ¿Qué quiere decir eso? De hacerse, ¿cómo se dice?
hacerse, de materializarse en nuestro cuerpo. Si usted está con la idea de que nadie lo quiere, de que nadie la quiere, efectivamente, nadie la va a querer. Si usted está con la idea de que se va a enfermar, ese pensamiento se le agrupa, le forma argumentos y eso va, se va a enfermar. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer usted y yo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras dicen que nuestras armas, las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Eso es lo que primero tenemos que destruir, las fortalezas que se han levantado en nuestra vida, que no nos permiten que ni la palabra de Dios penetre siquiera. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un pensamiento, un patrón de pensamientos establecidos basados en argumentos que han formado fortalezas. Es difícil, casi imposible que alguien pueda penetrar si nosotros no nos disponemos a derribar en las fortalezas. Ahora, cuando la Biblia habla, porque nosotros interpretamos este pasaje, y yo creo que el 95% de la iglesia interpreta este pasaje para pelear contra Satanás. Sí tiene esa aplicación. Pero primero, antes de hacer eso, tenemos que pelear con nosotros mismos. Porque el primer enemigo del hombre, del cristiano, del hijo de Dios, no es el diablo. Nosotros vivimos la vida engañados pensando, ese ya fue derribado, ya fue derrotado, ya fue avergonzado. Ese no es su primer enemigo. ¿Quién es el primer enemigo? Yo mismo. Si nosotros no podemos conquistarnos nosotros mismos, no vamos a poder conquistar a nadie más. Si en un matrimonio la mujer no es capaz de ser feliz por sí misma, es imposible que el marido la pueda hacer feliz. No la va a poder hacer feliz. Si el hombre ya desde su juventud es amargado, es infeliz y está buscando a una mujer que lo haga feliz, ella no tiene la capacidad de hacerlo feliz. Más bien él la va a hacer infeliz a la otra, que ella era feliz. Entonces, la primer conquista del cristiano, del hijo de Dios, somos nosotros mismos. Tenemos que aprender a conquistarnos nosotros mismos. Número 1, deje de echarle la culpa a los demás. Los demás no tienen ninguna culpa de sus problemas. Deje de echarle la culpa a los demás. No, es que yo estoy infeliz por tu culpa. Si le hubiera hecho caso a mi mamá. ¿Ha escuchado eso? Pero bien me lo decía mi madre. Pero no entendí. No le eche la culpa a los demás. Nosotros somos los primeros responsables, los más grandes responsables de nuestros fracasos o de nuestras victorias. Entonces, la Biblia habla, hermano, de destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que nos impiden, esas tienen que ser derribadas, no hay otra forma. Tienen que ser derribadas, no hay otra forma. ¿Cómo se hace? La Biblia habla aquí en la escritura que nosotros leímos, nos habla de fortalezas, ya lo dijimos lo que es, nos habla de argumentos, también ya lo explicamos, y nos habla de pensamientos. Un pensamiento viene en su mente. Si nosotros lo acariciamos, si jugamos con él, si lo entretenemos, si lo desarrollamos, eso se convierte en un argumento. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que hacer primero? Fíjense. La Biblia, hermano, en San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, da una parábola del Señor y nos habla de dos hombres. Nos habla de un hombre insensato y de un hombre entendido o sabio. Dice que el insensato, hermano, empezó a construir su casa, así como usted y yo la construimos. Nosotros somos una casa, somos un edificio. Usted tiene su propia casa donde usted habita, su cuerpo, su vida, esa es su casa. Esa casa, hermano, el hombre insensato, dice la Biblia, 7, 24, 26. Dice que el insensato agarró lo más fácil, a lo más ligero, lo más rápido. Y dijo, yo la construyo aquí en la arena, está bonito, vista al mar, todo, aquí la construyo. Pero el hombre entendido dijo, no,
este terreno se me hace muy flojo, se me hace, no, yo la voy a construir en la roca, en lo firme. Va a ser más difícil, va a ser más tardado, me va a costar más tiempo, voy a tardar más, me va a costar más trabajo, pero va a quedar mejor. Dice la Biblia, hermano, que el que la construyó en la arena y el que la construyó en la roca, sobre algún un suelo, una base firme, dice que sobre los dos vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron tormentas sobre los dos. Pero la casa del uno dice que permaneció firme. Pero la casa del otro dice que se cayó y que fue grande su ruina. Ahora, los dos construyeron ¿en base a qué? En base a un pensamiento. ¿Cómo construimos nosotros nuestra vida? En base a pensamientos. Si viene a usted un pensamiento, ahora, ¿cómo identificar los pensamientos? ¿Cómo identificar si es bueno para mí o si lo puedo cultivar o si lo puedo desarrollar o lo puedo rechazar? Fíjense, ¿cómo se llama? Cuando nosotros por medio de pensamientos construimos nuestra casa, cada ladrillito que usted ve ahí es un pensamiento. ¿Sí los ve? Cada ladrillo ahí es un pensamiento. Esos pensamientos se agrupan y se convierten en argumentos. Los argumentos serían, por ejemplo, un cuarto de la casa, otro cuarto. Todos los argumentos se unen también entre sí y se convierten en una fortaleza. La fortaleza sería la casa. Dependiendo qué clase de ladrillos usted usó para construir su casa. Acuérdense que esos dos hombres construyeron cada uno una casa. Uno era insensato, era tonto, dejado, al ahí se va, al como salga, al cabo para qué tanto esfuerzo, al cabo para qué tanto. Ese era el insensato. Usó de igual manera ladrillos, pero cada uno de esos ladrillos representaba un pensamiento. Y él fundó su casa, dice la Biblia, sobre la arena. Pero el entendido usó pensamientos buenos. Y cada pensamiento de él era un ladrillo de eso.